Vale, vamos a hablar de algo crucial. En una emergencia, cada segundo cuenta, ¿verdad? Y la diferencia entre la vida y la muerte a menudo se mide en minutos. Saber qué hacer en esos momentos tan críticos, bueno, eso no solo pone orden en medio del caos, es que puede literalmente salvar una vida. Así que hoy vamos a meternos de lleno en los protocolos esenciales de primeros auxilios que de verdad todo el mundo debería conocer. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, fijémonos en esta cifra. 30.000. Es un número enorme. En España, cada año, hay unas 30.000 paradas cardiorrespiratorias fuera de un hospital. ¿Qué significa esto? Pues que la primera persona que está ahí, la que responde, no suele ser un médico, sino gente corriente, gente como nosotros. Por eso, una intervención inmediata y sobre todo correcta es que es absolutamente fundamental. Y aquí está la clave de todo, el núcleo de la cuestión. Esta frase lo resume a la perfección. Los primeros minutos después de un accidente resultan vitales. No se puede decir más claro. Son esos minutos iniciales, esa pequeña ventana de tiempo, donde todo lo que vamos a ver ahora se convierte en la herramienta más potente que podemos tener. Bien, para poder actuar con eficacia hace falta un plan, una estructura, así que vamos a organizar esto en 3 bloques fundamentales. Primero, veremos los principios básicos, que es la conducta PAS y el triaje. Después, nos meteremos de lleno con el soporte vital básico, el SUV, para paradas cardiorrespiratorias. Y por último, veremos cómo actuar si alguien se atraganta. Venga, empezamos por los cimientos, los principios fundamentales de los primeros auxilios. Es súper importante entender una cosa. Prestar primeros auxilios no es hacer de médico ni dar un diagnóstico, para nada. Se trata de aplicar unas medidas iniciales que son vitales para intentar preservar la vida de una persona y, muy importante, evitar que sus lesiones vayan a peor hasta que por fin llegue la ayuda profesional. Y si lo definimos formalmente, es justo esto. Los primeros auxilios son esas primeras medidas que se toman allí mismo, en el lugar del accidente, hasta que llega la asistencia sanitaria. ¿Y los objetivos? Pues son muy claros. Primero, mantener a la persona con vida. Segundo, evitar que sufra nuevas lesiones o que las que tiene se compliquen. Tercero, intentar aliviar el dolor, claro. Y por último, asegurarse de que cuando la trasladen sea de la forma más segura posible. Imagina la escena. Un accidente. Mucha tensión, caos. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues la respuesta es siempre la misma, el protocolo PAS. Es un sistema universal muy fácil de recordar y es el que nos va a dar el orden que necesitamos para actuar en un momento así. A ver, el protocolo PAS es una secuencia y el orden de las letras es lo más importante de todo. PAS. Primero, la P de proteger. Antes de lanzarse a ayudar hay que asegurarse de que la escena es segura. Para la víctima, para otros y sobre todo para uno mismo. La propia seguridad es la prioridad número 1, siempre. Segundo, la A, de avisar. En cuanto a la zona está asegurada, lo siguiente es llamar al 112. No hay que esperar, cada segundo cuenta, porque cuanto antes se avise, antes llega la ayuda profesional. Y solo entonces, como tercer paso, llega la S de socorrer. Con la zona ya asegurada y la ayuda de camino, ahora sí es el momento de centrarse en la víctima. Vale, el protocolo PAS funciona perfecto. Pero, ¿qué pasa si en lugar de una víctima hay varias? La situación se complica muchísimo, claro. ¿A quién se atiende primero? Si actuamos sin un criterio claro, podemos perder un tiempo valiosísimo. Y aquí es donde entra en juego otra herramienta fundamental, el triaje. El triaje, que viene del francés triage, que significa clasificar, es justo eso, un procedimiento para clasificar a los heridos. Y no es algo nuevo. De hecho, su origen está en los campos de batalla de la época napoleónica. El objetivo es muy simple, pero a la vez vital. Se trata de usar los recursos que hay, que suelen ser pocos, de la forma más eficiente para salvar al mayor número de vidas posible. Y eso significa atender primero a quien más posibilidades tiene de sobrevivir si recibe ayuda ya mismo. Un sistema muy usado y sencillo es el método SHORT. Se basa en una serie de comprobaciones rápidas para clasificar a las víctimas por colores. A ver, la lógica es esta. ¿La persona puede caminar? Si la respuesta es sí, se le asigna el color verde. Son heridos leves. Si no puede caminar, pasamos al siguiente punto. ¿Habla sin dificultad? ¿Obedece órdenes sencillas? Si es así, su color es el amarillo. Son graves, pero pueden esperar un poco. Si no habla con normalidad o no responde bien, comprobamos la respiración. Si respira, necesita atención inmediata. Es color rojo, máxima prioridad. Y si, lamentablemente, no respira, se le asigna el color negro. Bueno, ahora pasamos al siguiente nivel, a la situación de máxima emergencia posible, la parada cardiorrespiratoria. Aquí no hablamos de minutos, hablamos de segundos. Es una auténtica carrera contra el tiempo.
Y el soporte vital básico, o SVB, es el conjunto de maniobras que puede, literalmente, mantener el cerebro y los órganos de una persona con vida hasta que lleguen los sanitarios. Lo que estamos viendo es básicamente el mapa a seguir. Es el algoritmo de actuación para una persona que está inconsciente y no respira con normalidad. Es una secuencia de pasos muy concreta y vamos a verla punto por punto, porque seguirlos en el orden exacto es lo que de verdad marca la diferencia y maximiza las posibilidades de que la persona sobreviva. Todo arranca con una evaluación inicial, que tiene que ser rápida y precisa. Lo primerísimo es comprobar si la persona está consciente. Para eso, nos arrodillamos a su lado, la zarandeamos con suavidad por los hombros y le preguntamos en voz alta y clara: «Oiga, ¿se encuentra bien?». La respuesta, o la ausencia de ella, es lo que va a guiar todos los siguientes pasos. Vale, no hay respuesta. Eso significa que la persona está inconsciente. El paso inmediato es abrir la vía aérea. ¿Por qué? Porque cuando alguien está inconsciente los músculos se relajan y la base de la lengua puede caer hacia atrás y taponar el paso del aire. Es algo mecánico. Para evitarlo se hace la maniobra frente-mentón. Una mano en la frente para inclinar la cabeza hacia atrás y con los dedos de la otra se eleva el mentón. Con esto la vía aérea queda abierta. Con la vía aérea abierta, lo siguiente es comprobar si respira. Y no vale con una ojeada, hay que acercar la mejilla a su boca y nariz y durante no más de 10 segundos tenemos que ver si el pecho se mueve, oír si sale aire y sentir el aliento en nuestra mejilla. Ojo, si la persona no respira o solo hace boqueadas o jadeos extraños, eso no es respirar con normalidad, se considera una parada. Y en ese momento la acción es doble e inmediata. Hay que llamar al 112 y empezar la RCP, la reanimación cardiopulmonar, ya mismo. Y aquí llegamos al número clave, el que hay que grabarse a fuego. 30-2. La RCP se basa en un ciclo que no para. Son 30 compresiones en el pecho que van a hacer el trabajo del corazón, es decir, bombear la sangre. Y justo después, 2 ventilaciones de rescate, para meter oxígeno en esa sangre. Y vuelta a empezar. Este ciclo de 30-2 se repite una y otra vez, sin parar, hasta que llegue la ayuda. Pero ojo, no vale con hacer compresiones de cualquier manera. La calidad de esas compresiones lo es todo. A ver, puntos clave. ¿Dónde? En el centro del pecho, sobre el esternón. ¿Con qué profundidad? Hay que hundir el pecho entre 5 y 6 centímetros. Parece mucho, pero es necesario para que sea efectivo. ¿A qué ritmo? Entre 100 y 120 compresiones por minuto. Y algo importantísimo, después de cada compresión hay que dejar que el tórax se expanda del todo, para que el corazón se pueda llenar de sangre otra vez. A ver, la RCP es fundamental porque mantiene la sangre con oxígeno circulando, sobre todo hacia el cerebro, pero en muchos casos no reinicia el corazón por sí sola. Para eso está el desfibrilador, el DEA. Lo que hace este aparato es analizar el ritmo del corazón y si detecta un tipo de arritmia que se puede corregir con una descarga, la aplica. Usarlo cuanto antes aumenta las posibilidades de supervivencia de una forma brutal. Muy bien, dejamos el SVB y nos vamos a la última parte, la actuación ante atragantamientos. Esta es otra de esas emergencias que pueden pasar en cualquier sitio, en cualquier momento y que son súper críticas. La clave aquí es que la respuesta tiene que ser muy rápida y sobre todo distinta según la gravedad del asunto. Lo primero de todo es saber a qué nos enfrentamos. Hay 2 tipos de obstrucción. La incompleta o parcial es cuando la persona puede toser y tose con fuerza. Eso es bueno, su propio cuerpo está intentando solucionar el problema. Pero luego está la obstrucción completa y aquí la cosa cambia radicalmente. La persona no puede toser, no puede hablar, no puede respirar. Es el gesto universal de llevarse las manos al cuello. Esto es una emergencia vital inmediata. El protocolo de actuación es muy claro, como se ve aquí. Si la obstrucción es incompleta, lo único que hay que hacer es animar a la persona a que siga tosiendo, nada más. Nada de golpes en la espalda que pueden empeorarlo. Ahora, si la obstrucción es completa y la persona sigue consciente, entonces sí actuamos. Se empieza con 5 palmadas fuertes en la espalda, entre los omóplatos, y si no funciona, se alterna con la maniobra de Heimlich. ¿Y en qué consiste exactamente la maniobra de Heimlich? Pues es una técnica de compresiones justo en el abdomen, por encima del ombligo. Lo que se busca es provocar una especie de tos artificial. Al presionar de forma brusca hacia adentro y hacia arriba, se comprime el aire que queda en los pulmones, y con suerte esa presión es suficiente para expulsar el objeto que está bloqueando la vía aérea. Y ya para ir cerrando, vamos a quedarnos con la idea principal, la mentalidad que une todo lo que hemos explicado. Da igual que sea el protocolo PAS, un RCP, un atragantamiento, los principios son siempre los mismos. Lo primero, mantener la calma para poder pensar. Actuar rápido, pero sin precipitarse. Activar siempre el sistema de emergencias. Y unas reglas de oro. Nunca dar de comer o beber a alguien inconsciente. Mantener a la víctima abrigada y no moverla, a no ser que sea absolutamente imprescindible por su seguridad. Al final, todo se resume en un concepto, la cadena de la supervivencia.
Es una cadena donde cada eslabón cuenta, y si uno falla, todo se viene abajo. Pero el primer eslabón, el que lo inicia todo, es la persona que está allí, la que ve lo que pasa, reconoce la emergencia y llama al 112. Ese es el eslabón que pone en marcha toda la maquinaria. Y la pregunta final es bastante directa. ¿Estamos preparados para ser ese primer eslabón? Porque de esa respuesta, de verdad, puede dependerlo todo. Una vez que hemos asegurado las constantes vitales de una víctima, ¿cuál es el siguiente paso? Pues justo eso es lo que vamos a desgranar aquí. Las técnicas de actuación ante otras emergencias muy comunes que nos podemos encontrar. Muy bien, pues empezamos fuerte, con un tema crucial: las hemorragias. Saber controlar una pérdida de sangre es, sin duda, una de las habilidades más importantes en primeros auxilios, porque aquí cada segundo cuenta. Para tener una base sólida, lo primero es definir de qué hablamos. Una hemorragia es, simplemente, la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos que deberían contenerla. Parece muy básico, ¿verdad? Pero es clave entenderlo, porque la forma en que actuaremos dependerá, y mucho, del tipo de hemorragia que tengamos delante. A ver, para las hemorragias que vemos, las externas, existe una regla de oro: seguir un protocolo muy estricto de 3 métodos. Y la palabra clave aquí es secuencial. Esto significa que no nos podemos saltar pasos ni empezar por el final. Solo avanzamos al siguiente método si el anterior, y solo si el anterior, no ha sido suficiente para controlar el sangrado. Y aquí los tenemos, los 3 pasos en orden. Es fundamental respetar esta secuencia. Siempre empezamos con el método 1, la compresión directa. Si con eso no basta, pasamos a la compresión arterial y ya como último recurso, en una situación de vida o muerte, se utiliza el torniquete. Vamos a ver cada uno con detalle para entender bien cómo y sobre todo cuándo aplicarlos. El primer método, y el que se usa en la inmensa mayoría de los casos, es la compresión directa. Consiste en presionar con firmeza, justo en el punto de sangrado, con un apósito, una gasa o un paño lo más limpio posible durante como mínimo 10 minutos. Un detalle importantísimo: si el primer apósito se empapa de sangre, nunca lo retiramos. Si lo hacemos, nos llevamos por delante el coágulo que se está empezando a formar. En su lugar añadimos más apósitos encima y seguimos presionando. Además, si la herida es en un brazo o una pierna, elevar la extremidad por encima de la altura del corazón ayuda a reducir el flujo por pura gravedad. Bueno, imaginemos que la compresión directa no ha funcionado y la herida sigue sangrando. Es entonces cuando pasamos al segundo método, la compresión arterial. Esta técnica consiste en localizar la arteria principal que lleva sangre a esa extremidad, la humeral en el brazo, la femoral en la pierna, y presionarla con fuerza contra el hueso. El objetivo es, cerrar el grifo principal que va hacia la herida. Es una técnica muy eficaz, pero hay que saber dónde presionar y solo sirve para brazos y piernas. Y llegamos al torniquete. Quiero que esto quede clarísimo. Es una medida extrema, un último recurso reservado para situaciones límite, de vida o muerte, como una amputación o un aplastamiento muy grave. Su uso incorrecto puede tener consecuencias terribles. Las reglas son muy estrictas. Se usa una banda ancha para distribuir la presión, se anota la hora exacta a la que se ha puesto para que lo sepan los servicios de emergencia y, lo más importante de todo, una vez puesto, no se afloja. Nunca. Esa es una tarea exclusiva del personal sanitario. Hasta ahora hemos hablado de la sangre que vemos salir. Pero claro, ¿qué pasa cuando la hemorragia es interna o cuando sale por sitios inesperados? Aquí los protocolos cambian por completo. En una hemorragia interna no vemos sangre, pero sí hay señales: palidez, piel fría, mareos. La actuación inmediata es llamar al 112, tumbar a la víctima y elevarle las piernas para que la sangre vaya a los órganos vitales. Si el sangrado es por el oído, regla número 1, no taponar. Hay que dejarlo salir, colocando a la persona de lado con el oído sangrante hacia abajo. Y para la típica hemorragia nasal, hay que desterrar el mito de echar la cabeza hacia atrás. Todo lo contrario, la cabeza se inclina hacia adelante mientras se presiona el tabique nasal. Cambiamos de tema y nos vamos a las quemaduras. La primera regla siempre, antes de hacer nada en la herida, es eliminar la causa. Apagar el fuego, cortar la corriente, alejar el producto químico. Solo cuando la escena es segura, evaluamos la lesión y actuamos. Para saber cómo de grave es una quemadura, nos fijamos en 2 factores: su profundidad y su extensión. La profundidad nos dice si es de primer, segundo o tercer grado, según las capas de piel que haya dañado. Y la extensión nos dice cuánta superficie del cuerpo está quemada. Los sanitarios usan la regla de los 9 para calcularlo rápido. Una quemadura se considera grave no solo si es muy extensa, sino también si está en zonas críticas como la cara, las manos o los genitales. El protocolo varía mucho. Para quemaduras leves, de primer grado, lo mejor es aplicar agua fría, no helada, durante unos 15 o 20 minutos para frenar el daño. Pero para las quemaduras de segundo y tercer grado, casi es más importante saber lo que no hay que hacer.
Es crucial no reventar las ampollas, que son una protección natural contra infecciones. Nunca se debe retirar ropa que esté pegada a la piel. Y, por supuesto, nada de aplicar cremas, pasta de dientes o remedios caseros. Lo correcto es enfriar, cubrir con gasas estériles húmedas y buscar atención médica urgente. Seguimos adelante y entramos en el mundo de los traumatismos. Con esto nos referimos a las lesiones que afectan al aparato locomotor, huesos, articulaciones, músculos, normalmente causadas por golpes, caídas o impactos. Es importante aprender a diferenciarlos. Una contusión es el típico golpe con moratón. Un esguince ya es más serio, es un desgarro de ligamentos. Una luxación es cuando un hueso se sale de su sitio, lo que provoca una deformidad muy visible y la imposibilidad de mover esa articulación. Y por último, la fractura, que es la rotura de un hueso y que también impide el movimiento. Identificar el tipo de lesión es el primer paso para actuar bien. Para las lesiones más leves, como las contusiones y los esguinces, el protocolo es bastante sencillo y busca sobre todo reducir la inflamación. Los pasos son aplicar frío local, elevar la zona afectada y, en el caso concreto de un esguince, inmovilizar la articulación para no causar más daño. Y aquí llegamos a la regla de oro, la más importante de todas en el manejo de traumatismos. Ante la más mínima sospecha de una lesión en la cabeza o en la columna, a la víctima no se la mueve. Bajo ningún concepto. Un movimiento incorrecto podría causar daños neurológicos permanentes, o algo peor. Hablemos ahora de las heridas, que son, por definición, una pérdida de la continuidad de la piel. Aunque son muy frecuentes, su tratamiento depende completamente de si son leves o graves. La actuación es radicalmente distinta. Para una herida leve, el protocolo es de limpieza. Lavarse las manos, limpiar bien la herida con agua y jabón, aplicar un antiséptico y cubrirla. Pero ante una herida grave, las prioridades cambian. Lo primero es evaluar las constantes vitales. Y una norma fundamental es no extraer nunca un objeto que esté clavado, ya que podría estar taponando una hemorragia. La acción correcta es inmovilizar el objeto para que no se mueva, cubrir la herida alrededor y buscar ayuda médica de inmediato. Una pérdida de conciencia siempre es una situación muy alarmante. Sin embargo, es fundamental diferenciar la causa para poder actuar correctamente, porque las respuestas que debemos dar son muy diferentes. Los dos escenarios más comunes son la lipotimia, que es un desmayo común, y un ataque epiléptico. Como se puede ver, la forma de actuar en cada caso es completamente distinta. Aplicar el protocolo equivocado no solo no ayuda, sino que puede ser perjudicial. Por eso es vital saber qué tenemos delante. Fijaos en las diferencias. En un desmayo, el objetivo es que la sangre vuelva al cerebro, por eso tumbamos a la persona y le elevamos las piernas. En una crisis epiléptica, la prioridad es la seguridad, hay que protegerla de los golpes, por lo que apartamos objetos, ponemos algo blando bajo su cabeza y, muy importante, no la inmovilizamos. Una vez termina la convulsión, la colocamos en posición lateral de seguridad. Y esto nos lleva a nuestro último punto, el transporte de heridos. La pregunta clave aquí no es tanto cómo mover a alguien, sino más bien si se debe mover a esa persona. Este principio es vital. Como norma general, a una persona accidentada no se la mueve. La única excepción es que exista un peligro inmediato y grave en el lugar que obligue a hacerlo, como un incendio o un derrumbe. Si no se da esa situación, mover a la víctima puede agravar lesiones internas, especialmente las de columna vertebral. La acción más segura es siempre esperar a los servicios de emergencia. Hemos repasado los protocolos de actuación para varias de las emergencias más comunes. La información es sin duda el primer paso. Pero todo esto nos deja con una pregunta final, y quizá la más importante. Más allá de conocer la teoría, ¿cómo podemos prepararnos para que, si llega el momento, seamos capaces de actuar con calma y eficacia?